nos da mucho gusto recibirlos. ¿Sí se escucha? Gracias. Perdón. La verdad es un gusto tenerlos en su casa, el Museo de Guadalupe. Yo nada más voy a presentar a Fray Enrique Reyes Rodríguez, guardián del convento de Nuestra Señora de Guadalupe, a Fray Ángel Gavino, ministro provincial de la provincia de Los Santos, Francisco y Santiago, a Rosita Franco Velasco, directora de este Museo de Guadalupe, a Carlos López Aranda, director de Guadalupe Pueblo Mágico y de la Sociedad de Amigos de este Museo de Guadalupe. Agradecer al padre Juan José Durán, al padre Cuquito, la venia para poder realizar este evento aquí. La verdad me da mucho gusto ver caras tan conocidas. Es una época de reencuentro para muchos y sé que vamos a aprender mucho de lo que vamos a escuchar en la jornada académica, en la exposición, y le cedo la palabra a la directora pues para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Distinguidos miembros del Presidium, los saludo con mucho gusto, con mucho afecto, pero sobre todo con mucha alegría de que compartamos esta tarde tan bonita, tan mágica, en este lugar tan icónico que es este precisamente antiguo Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Zacatecas. Y bueno, pues no solo es un gusto por parte mía darles la más cordial bienvenida, sino también hacerlo a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, del propio director general, de nuestro director, el antropólogo Diego Prieto Hernández, y qué honor tener a Fray Ángel Gavino, ministro de la provincia de Los Santos, Francisco y Santiago, y a Fray Enrique Reyes, guardián del convento de Guadalupe, en este que es su espacio, históricamente hablando, ¿no?, para realizar precisamente este evento que es conmemorativo precisamente en torno a estos 70 años, que no es asunto menor. La primera generación, si mal no recuerdo, por todo lo que han trabajado y estudiado ustedes, pues son ya 52 años, ¿no?, de ya 70 años de noviciado en Guadalupe, al que nos sumamos, he de decirlo, con entusiasmo, pero también con una profunda admiración y yo creo que lo más importante, con muchísimo respeto. Hace un par de años, recuerdo por iniciativa de Evaristo Robles Escalera, que estuvimos muy de cerca en la Basílica de Zapopan y que logramos pues acompañarlos, gracias a ustedes por supuesto, a los 110 años de su provincia con una exposición temporal que tenía un título divino y que todos estábamos fascinados, que hablaba precisamente de los tesoros de la Basílica. Y hoy estamos de fiesta, me atrevo a decir que nos vestimos de manteles largos, si se puede decir en este ambiente, porque estamos de fiesta, ya que lo que se platicará más tarde y lo que se inaugurará en esta magna exposición temporal, se puede decir que es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, y que el trabajo en equipo es el único que logra que tengamos resultados compartidos y que nos den también la posibilidad de llenarnos una sonrisa en el rostro por sentirnos pues satisfechos, honrados, ¿no? Y sobre todo porque creo que tanto la labor que hemos hecho en conjunto con ustedes como con el personal de este museo se siguen convirtiendo en referentes para la cultura novohispana, sobre todo en todo lo que es pues no solo el centro, sino también el norte del país, y el norte en lo que implica no solo la frontera política del siglo XXI, sino esta frontera cultural que llegó mucho más allá de nuestras fronteras, que bueno, pues no puedo yo andar en ese tema porque estoy con puro experto, ¿verdad? Y bueno, ya tiene un par de semanas
que el equipo de profesionales de restauración del propio Centro INAH Zacatecas empezaron unos trabajos de conservación precisamente al lienzo de Nuestra Señora del Refugio, que como todos ustedes saben es una obra insigne en la evangelización realizada precisamente por los frailes de este antiguo colegio. Y quiero agradecer la buena disposición y el interés de ustedes para seguir estrechando estos lazos que favorecen la conservación y la difusión del patrimonio cultural, pero sobre todo lo que yo siento y creo que es un pulso, si me atrevo a decirlo, compartido, pues es este voto de confianza de que estos grandes tesoros, como lo llamamos en Zapopan o como lo llamaron a este proyecto expositivo en Zapopan, están en las mejores manos para que sigan pasando muchos años y estén en su mejor estado, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad que grandes expertos pues están trabajando en aras de ello, y por eso pues nuestra gratitud también. Por otro lado, también confío, espero con todo el ánimo, con toda mi voluntad, que esta relación nos ayude en el futuro a seguir realizando más proyectos que sigan poniendo en alto la historia, la cultura, las tradiciones y demás elementos forjados desde hace más de 3 siglos en este icónico espacio. Hablemos, por decir algo que compartimos, que nos gusta el paladar, una buena comida. Aquí en algún momento histórico era parte de la cocina de este antiguo lugar, y que bueno, pues en el marco de diferentes espacios y eventos que hace este recinto, pues también la gastronomía ocupa un lugar importante. Y bueno, aquí quién más que el ingeniero López Arandas nos lo puede decir también. También sabemos, y creo que estas son fechas que hay que tener muy presentes todos y todas, que en el próximo año, en el 2024, ya se celebran los 500 años de la llegada precisamente de los frailes a la Nueva España, y que en el 2026 nada más y nada menos vamos a conmemorar el 300 aniversario luctuoso de nuestro querido, amado y respetado fraile de los pies alados, precisamente como usted dice, Fray Antonio Margil de Jesús, este valenciano tan extraordinario. Pues ya esperemos que para ese momento los podamos recibir con un proyecto expositivo. Yo no sé si me esté adelantando, pero como aquí veo muchos especialistas, creo que podríamos pensar como en el gran proyecto expositivo para el 2026 que ponga en alto la extraordinaria labor que él realizó, no solamente en México, ¿no?, sino en América Central y lo que mencionaba yo hace un rato, a lo que es el sur del actual país del norte, que es Estados Unidos. Finalmente, me gustaría hacer un especial reconocimiento, pero acompañado de toda mi gratitud, al historiador Evaristo Robles Escalera, quien ha estado liderando por parte del museo este proyecto, haciendo un trabajo curatorial muy serio, como lo conocemos y reconocemos, pero sobre todo con una visión de que este proyecto tenga un enfoque simbólico que pueda mostrar, y sobre todo ustedes por tantos años, de no perder esta fuerza, esta voluntad, ¿no?, de mostrar cuáles son las raíces, en este caso concreto del Colegio de Guadalupe, a través precisamente de algo que es fundamental, la labor que hacen ustedes como los novicios, la labor tan grande y tan bonita como formadores, y lo cual al día de hoy nos ha permitido descubrir aspectos interesantísimos sobre su vida cotidiana, cómo eran los moradores de este espacio. También pues a todos los trabajadores de este recinto les quiero agradecer, al presidente de la Sociedad de Amigos y del Pueblo Mágico, al ingeniero López Aranda, pero también a los medios de comunicación que nos permiten llegar más allá de los muros de este antiguo colegio y que permitan estar en otras casas, en otras moradas, pero también hasta en otras latitudes, compartiendo esta tarde pues para nosotros mágica, inolvidable. Y pues no me resta más que agradecerles que este día estemos juntos celebrando pues esta sinergia
entre ustedes, entre nosotros, y abonando a la conservación, a la protección y a la difusión de este trabajo que es de gran aliento. Y como decía hace rato, sobre todo, pues con toda nuestra gratitud. Muchas gracias y bienvenidos siempre. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Rosita, y ahora sí seguiría el padre Ángel y luego fray Enrique de bienvenida. Pues nuevamente a todos bienvenidos. Agradezco la presencia de la directora del museo, del presidente de los amigos de este lugar, al presentador, que están aquí en esta tarde compartiendo la alegría de conservar la memoria que al celebrar estos 70 años, 1953-2023, pues es homenajear a aquellos que posibilitan que hoy estemos todavía en Guadalupe, Zacatecas, en medio de todos los acontecimientos históricos que en algunos momentos, por las circunstancias, pudieron amenazar o hacer que nuestra presencia no estuviera ya aquí. Sin embargo, este momento, pues como dice Jaime Sabines, es un momento sagrado, porque hacemos memoria de los que fueron, de los que son y de los que seguirán siendo. Y creo que al celebrar estos 70 años, 7 número cabalístico, pues habla de plenitud, habla de grandeza, habla de alegría, porque hoy por hoy, cuando la gente, los turistas, los gustosos del arte pasan por el santuario, pasan por este museo, por esta pinoteca virreinal, pues entonces ven a los frailes y sigue viva la presencia del fraile de los pies alados, que en gran medida pues debemos lo que tenemos hoy y lo que es este museo. Para nosotros como frailes es muy importante celebrar no solo 70 años de noviciado, sino todo lo que implica esos 70 años, frailes, autoridades civiles, autoridades religiosas, el pueblo de Guadalupe que siempre ha acogido y abrazado. Y una bendición que cuando vemos tantos edificios no conservados, nuestro antiguo colegio de propaganda FIDE, esté tan hermoso y tan cuidado, porque no sé si teniéndolo nosotros tendríamos los recursos para seguirlo preservando. Y que estemos aquí esta tarde, en este lugar que dijo algún día el licenciado Felipe Borrego, tiene más de Dios que de los hombres, por lo que implicó la preparación de aquellos que aquí estuvieron, pues es una bendición estar esta tarde aquí, celebrando con mis hermanos y con ustedes estos 70 años. Gracias. Hay etapas que marcan en la historia de la persona y para nosotros los frailes siempre esta etapa del noviciado nos marca, especialmente y en primer lugar porque recibimos el hábito y sabemos que es el año de la aprobación, es un año de discernimiento y el recordar tantas generaciones o el ver tantas generaciones y tantos hermanos que recuerdan con mucho cariño la vivencia y experiencia que tuvieron en el noviciado, pues marca, y marca de una manera inolvidable. Juntamente con ello, el noviciado al estar en Guadalupe, Zacatecas, pues también marca, ¿verdad?, un antes y un después. Y juntamente con ello, pues todo lo que con esto enmarca. Agradezco infinitamente el que el Señor nos permita, ¿verdad?, vivir esta experiencia de recuerdo, de gratitud, y donde es una invitación para todos nosotros, pues el ir rememorando todas las personas o aquellos que han pasado por este convento, viviendo esta etapa tan importante, ya sea como comunidad formativa, como formadores o como mismos novicios. Y en donde pues recordamos también a todos aquellos que pues han pasado por estos lugares y que ya han fallecido. Es digno de recordar a los primeros hermanos que llegaron en aquel 1953 y de los cuales pues bueno, nos dejaron también grandes experiencias y que pues marcaron también un parteaguas importante para el pueblo de Guadalupe, donde pues bueno, habían sido expulsados los hermanos en aquellos aciagos ayeres
y en donde volvían con gloria, ¿verdad?, a habitar nuevamente estas paredes de este convento, donde también pues nos ayuda a cada día vislumbrar parte de nuestra historia, de lo que somos, hacia dónde vamos y hacia lo que queremos. Y pues con esa acción de gracias también y con esa gratitud, por tanto también pues el que nosotros cada día vayamos construyendo la vida de este noviciado, la vida de este santuario, también en esta sociedad de Guadalupe que es importante y en donde pues también el mismo pueblo de Guadalupe no sería o sería muy diferente sin el noviciado. Bienvenidos y agradeciendo pues todo, ¿verdad?, el apoyo que nos han brindado, ¿verdad?, a nosotros este convento de Guadalupe, ¿verdad?, al Padre Provincial que con su presencia pues siempre, ¿verdad?, nos acompaña en nuestro diario caminar como comunidad, y pues a todos ustedes, hermanos, hermanas que están presentes con nosotros, al señor Obispo Campos, a nuestro Padre Vicario General que tienen, ¿verdad?, o que tenemos el honor de que estén con nosotros, de todos los que han sido formadores o que han, ¿verdad?, vivido esta experiencia de noviciado, pues un agradecimiento muy grande por su presencia. Y bueno, recordarles, seguramente ya lo tendrán muy presente, pero el gran proyecto expositivo que verán nada más al ratito va a estar aquí todos los días abierto al público, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada será libre, no tendrá ningún costo, y los últimos jueves de mes cerraremos hasta las 9 de la noche, acompañado de algún concierto, de una actividad muy bonita, siempre con el respaldo de la Sociedad de Amigos. Entonces, pues queremos que ustedes, a través de sus feligreses, de todas las personas que los escuchan, porque pues realmente son nuestros líderes morales, nuestros líderes de opinión, pues sepan pues de estos años y la importancia de estos 70 años de noviciado y todo lo que hay detrás, que realmente es algo muy hermoso, de mucho trabajo, de mucho rigor, de mucha disciplina, de mucha templanza, de tantas cosas, ¿no? Y ya con el ánimo de no entreteneros, le dejo el uso de la voz a nuestro representante de la Sociedad de Amigos, que nos deje su mensaje. Muchas gracias, Rosita. Bueno, aprovecho, saludo con muchísimo gusto, Evaristo, hermano Ángel, hermano Enrique, pues me siento muy honrado, muy contento de estar aquí. Que Dios me haya permitido, porque vaya que recé en la mañana para que mi vuelo saliera a tiempo y poder estar aquí de Puerto Vallarta, Aguascalientes, y luego estar acá, porque de veras es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes festejando estos 70 años. Quiero decirles, aquí es un servidor, pues saben, presido la Sociedad de Amigos del Museo, pero desde ahorita les digo, amigos de ustedes también, porque pues el equipo que bien menciona Rosita Franco, que yo le agradezco que nos integre a la sociedad civil a través de la Sociedad de Amigos, a través de Guadalupe Pueblo Mágico, hacer sinergia para, como bien dicen aquí Fray Ángel y Fray Enrique, juntos conservar esta riqueza que tenemos aquí en Guadalupe, en la casa de ustedes. Y bueno, en primer lugar quiero decirles que la magia de Guadalupe, el nombramiento que tuvo Guadalupe hace 5 años, fue gracias a este recinto, fue gracias a este tesoro que se inició pues a principios del siglo XVIII, cuando se puso la primera piedra y se inaugura, si mal no recuerdo, si no me corriges, Evaristo, un 11 o 12 de enero de 1707. Y que es una maravilla, porque aquí se dieron cita los mejores pintores novohispanos. Y lo más lindo de todo es que está perfectamente bien conservado y sigue admirando a propios extraños, hasta el propio rey y reina de España vinieron a ver esta maravilla, y que a mí me da mucho gusto pues cuando me invitan a dar recorridos, pues ver las caras de todos los turistas que vienen, inclusive aquí de Zacatecas, que muchos no conocemos, no conocen el tesoro que hay aquí. Y al ingeniero, yo no sabía que había tanta historia, pues tanto misticismo porque hay un mensaje detrás de cada sala, de cada claustro,
que nunca termina uno de recorrer. Yo que lo recorro por ahí casi todos los días, siempre hay algo nuevo que recorrer. Así que de veras quiero reconocerles, hermanos, por todo el trabajo que realizan. Sí, celebro estos 70 años, me uno con mucho gusto. Además, pues ya los 500 de la presencia de la Orden Franciscana. Mi abuelita era, ¿cómo le llama?, de la Tercera Orden. Ella pues casi quiso que la enterráramos ahí con todo lo que ella, y pues mi bisabuela, y pues siempre ha habido un cariño y un acercamiento con ustedes como franciscanos y franciscanas, bueno, clarisas. De verdad, mi reconocimiento por ese trabajo y entrega diaria en su vocación. Reconocerles sus oraciones, reconocerles esa labor a la sociedad. Ustedes, aquí es un lugar de educación. Un servidor también colabora en la Universidad de la Veracruz, fundada por una orden religiosa, en este caso mercedaria. Le debemos a la orden mercedaria que hoy exista la VC, y bueno, ustedes, esa labor que han hecho en todos lados. De hecho, fíjense que sí les traigo, ahorita se me viene a la mente, su servidor también es rotario, y hace poco vinieron unas rotarias de Sudáfrica, y mencionaban a la hora que los traje aquí, ellas reconocieron la labor importantísima educativa y formadora en Sudáfrica de la Orden Franciscana. Dice, no, allá les debemos muchísimo a los franciscanos, fíjense, de todo lo que están haciendo, y pues también aquí como sociedad reconocerles esa labor, sus oraciones todos los días desde este coro, desde este recinto, y felizmente este museo es algo muy especial. Cuando yo digo y recibo a los turistas y les digo, es que la magia de aquí es que no nomás es un museo, sigue siendo la casa de los franciscanos, ellos aquí viven. De hecho, por ahí a lo mejor van a entrar aquí, y si los ven es que es su casa, además aquí pasamos a estorbar, casi les digo. Entonces, esa magia de que aquí uno no puede decir es el extemplo, el monasterio, sigue siendo vivo por ustedes, y de verdad cuenten con todo el apoyo, todo el respaldo como ciudadano aquí de Guadalupe, y bueno, admirador. Le decía que pues mi hermana convive mucho con ustedes, ella trabaja en María Visión, es la que dirige la romería de Zapopan, ahí está ella al frente, Geo López Aranda. Bueno, si nos está viendo la mando a saludarme, ni sabe que ando por acá, pero le va a dar mucho gusto porque estamos ahí trabajando de la mano con varios de los hermanos de ustedes ahí en Zapopan. Así que pues muy contento, y que el Museo, Rosita, gracias de verdad por impulsar esta celebración, porque es la esencia aquí de este museo, la presencia de todos ustedes, y que bueno, que quede en memoria esta exposición, que va a ser parte del recorrido y de entender este edificio que sin ustedes no tiene ningún sentido. Así que de verdad, gracias por toda esa labor, y a los que les tocó en los inicios levantar este magnífico edificio, esta magnífica obra, bueno, aquí de verdad seguir pidiendo por ellos ese agradecimiento, que ahora ustedes toman la estafeta de ese trabajo incansable como franciscanos, de una postura de verdad de entrega total a los demás que falta nos hace. De verdad, yo soy de los que sí estoy diciendo en foros, a veces cuando me toca estar en foros de paz, que nos ha tocado que nos inviten, yo digo, no nos olvidemos de la gran escuela y de la gran maestra, la iglesia y las congregaciones religiosas, del gran maestro Jesús, y necesitamos hoy más que nunca de ejércitos de paz, y ustedes son ejércitos de paz, que fíjense cómo un territorio se destinó para este lugar, y yo a veces digo, no sé qué nos pasa, porque pues esos a veces bases militares y todos son como más grandes y se destinan recursos para ello, pero yo digo, no nos olvidemos también de que hay un ejército de paz importantísimo que son ustedes, y que hoy más que nunca juegan un papel muy importante en la sociedad para que nos traigan esa armonía y ese ejemplo, sobre todo con su vida cotidiana para todos los que estamos aquí acompañándolos. Así que muchas gracias y muchas felicidades por estos 70 años. Pues después de tan emotivas palabras, vamos a dar paso a la mesa de conferencias. Me parece que va a iniciar el padre Sergio Galarza, a quien le pedimos haga uso del presidium, e invitamos al presidium pues tome asiento. Si me apoya el equipo técnico, gracias.
celebrando los 70 años de la llegada de los primeros novicios a la casa del convento de Guadalupe, Zacatecas, pues vamos a dar inicio con las ponencias de estas grandes personas que nos hablarán sobre diversos puntos importantes del noviciado de la provincia de los Santos Francisco y Santiago en México. Comenzamos con Fray Sergio González Galarza, que nos compartirá sobre la visión teológica del noviciado desde las fuentes franciscanas. Fray Sergio Antonio González Galarza, OFM, hijo del señor Sergio Antonio González y la señora María Elena Galarza. Nace en la ciudad de San Luis Potosí el día 8 de junio de 1962. Ingresa al seminario franciscano, donde estudia la preparatoria en Nicolás R. Casillas, mejor conocido como San Agustín actualmente. En el año de 1981 a 1982 realiza el noviciado aquí en el convento de Guadalupe, Zacatecas, terminando el día 15 de agosto con su primera profesión en el año de 1982. De 1982 a 1985 cursa la filosofía en la Basílica de Zapopan. De 1985 a 1988 estudia un diplomado en Pedagogía de la Oración en el CEBAC en Guadalajara, Jalisco. En 1989, el 2 de septiembre, hace su profesión solemne. En 1986 a 1990 obtiene el título de Bachillerato Tecnológico en el Instituto Franciscano de Teología en San Pedro Garza García. Es ordenado sacerdote el día 30 de junio de 1990. Cursa la licenciatura en Teología Espiritual con especialización franciscana en la Pontificia Universidad Antonianum en Roma, Italia. En el año de 1999 a 2023 ha ejercido la docencia teológica. Actualmente es profesor en el Instituto Franciscano de Teología y director interino del mismo, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Con esto iniciamos y damos un fuerte aplauso a Fray Sergio. Hablar de noviciado, como le decía flamantemente mi ex guardián, en este caso sí es Fray Enrique, que realmente escucharlo hablar del convento de Guadalupe, Zacatán, él siendo oriundo de aquí, hay varios YouTubes que tienen importantes, que es un amor, un cariño importante, entrañable de él. Entonces hablar delante de mi maestro, el padre Moisés, de novicios, como que el alumno enseñándole al maestro es una osadía, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero no, es para mí realmente un privilegio y estar en como está conservado, como está la proyección que tiene el museo, muchas gracias. Es una obra magnífica, una obra que Dios tiene sus medios de cómo seguir hablándonos, ¿no? Y un medio es el arte, y dice von Balthasar, por el arte el mundo se salvará, ¿no? Muchas gracias por su labor, gracias por esta bienvenida y realmente para mí es un orgullo y un privilegio tratar de ser breve, porque breve es la vida. 70 años, llegada de los novicios, una visión teológica, título un poco altanero, pero bueno, es hablar de algo tan bello, tan hermoso. A uno le dan la oportunidad de prepararse en franciscanismo, pero cuando uno aprende es cuando uno tiene que exponerlo. Yo me imagino a los maestros de novicios por los cuales tienen una labor titánica. Para ellos su labor de formar, educar y acompañar son 24/7, 365 días. Es decir, un proceso de diálogo, de acompañamiento importante, porque aquí salen todos los demonios y todos los ángeles, pero sobre todo sale hermosamente el ser humano que se forja para dar un paso importante en su vida, un salto cualitativo. Podemos encontrar en la regla bulada el término del tiempo de probación. Francisco no usa el término noviciado, sino el tiempo de probación. ¿Qué significa eso de probación? Pues el hermano viene a probar sobre todo la vida de este gran hombre
que cumplimos 800 años de la promulgación de la regla Vulgata en 1223. Francisco sigue vigente. Francisco, lo mismo te habla un chino, un japonés, un marciano de San Francisco. Es algo impresionante. ¿Por qué San Francisco sigue vigente? Porque Francisco toca lo esencial. Y quien toca lo esencial tiene vigencia de eternidad. Y es ahí donde nosotros, sí, ciertamente pues la gente, qué lindos están los novicios, mira, pero somos gigantes porque estamos apoyados en grandes hombres. Y somos enanos, pero apoyados en espaldas de gigantes. Ese gran gigante es San Francisco, el Alter Christus, el Cristo de la Edad Media. Y él dice en su regla, conserva las ropas del tiempo de probación, no dice de noviciado, a saber 2 túnicas, no usa hábito. ¿Por qué túnica? Porque es el lenguaje evangélico. La regla de San Francisco es un canto hermoso del evangelio. Por eso cuando le piden que haga una nueva regla, ¿cómo escribir en palabras lo que es tu corazón, lo que es tu pasión, lo que es tu vida, lo que es tu entrega, lo que fue esa gran lucha de Francisco por decir Padre nuestro que estás en los cielos? Entonces ponerlo por escrito para que sea un aspecto normativo para los demás es una gran osadía. Pero la regla a lo largo y a lo ancho hay una respiración importante en el espíritu. Hay muchas frases de San Francisco. Él conserva la regla y vida de los hermanos menores, algunos de los maestros novicios, nuestra forma de vida. A Ramón le gustaba mucho utilizar esa forma de acompañar a sus hermanos novicios, teniendo en cuenta que la vida en el espíritu lo que marca para Francisco este tiempo de probación. A no ser que a los ministros alguna vez les parezca otra cosa según Dios. Aquí ya tenemos un lenguaje importante, un lenguaje que habla de un corazón abierto al ser humano, abierto a Dios nuestro Señor. Dice que San Francisco es el santo que nunca dejó de ser hombre. El humanismo franciscano como una herencia importante, hablaba del factor educativo. No somos reconocidos como una congregaciones educativas, pero la presencia educativa es enorme y tenemos algunos documentos que son pioneros en materia de educación. Probar la forma de vida, es decir, los hermanos vienen a probar la forma de vida. ¿Cuál es la forma de vida? La regla. La regla es el punto básico, es a donde se aboca el maestro, los novicios y todo el cuerpo formativo a vivir esa forma, no otra forma. En ocasiones sí hay tendencias de tomar otros ejemplos que pueden nutrir la forma de vida franciscana, pero la fidelidad creativa al momento franciscano es parte de nuestro gran desafío. El hábito ya se entiende como una expresión de vida religiosa, no obstante la austeridad con la cual San Francisco, ¿cuál era el color del hábito? Negro, azul, hasta verdes hay por ahí. No, si hay verdes. ¿Por qué va diferente el color? A Francisco no le interesaba el color, era la lana natural, el vestido, ropas viles, decía San Francisco. El 22 de septiembre de 1220, Honorio manda estos documentos, cum secundum concilium, pone como un año de probación un requisito antes de la profesión, es decir, Honorio quiere salvaguardar el estatuto franciscano, quiere salvaguardar a San Francisco, porque podía San Francisco entendía el evangelio, pero era el evangelio viviente, pero la regla implica un condicionamiento tal vez por parte de las autoridades eclesiásticas. Es donde entra la magia de San Francisco de permanecer fiel en un estatuto jurídico importante. Los novicios llevan una vida de carácter religioso, dado el significado que tenía el hábito en el medievo como expresión de vida religiosa. ¿Qué es el noviciado? Es el con el que comienza la vida en la orden. Es un periodo de más intensa formación y tiene por objeto que los novicios conozcan, experimenten la forma de vida de San Francisco, que conformen con su espíritu la mente y el corazón, y que verificada con mayor seguridad la llamada del Señor, puedan ser comprobados su propósito y su idoneidad. Esta es una obra magnífica, son las Constituciones Generales del 152 numeral
Si alguien quiere chutárselas, es realmente una riqueza impresionante como explicitación de la regla, las constituciones generales que marcan un sendero. Hemos dicho en primera parte que el noviciado es un tiempo de formación intensa. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de un proceso con un objetivo, que es formar, educar, acompañar mente, corazón y vida, integrando las dimensiones humano, cultural, espiritual y pastoral. La formación de los novicios ha de ser integral, de manera que su proceso formativo se complete con una gradual y activa participación en la vida de la iglesia particular y de la sociedad. Somos una fraternidad contemplativa en misión. Hemos sintetizado, los grandes pensadores del hombre como el padre Ignacio Ceja, nuestro vicario general, se han ocupado de ilustrarnos y han utilizado este eslogan: fraternidad contemplativa en misión. En ese orden, en esas tres dimensiones básicas fundamentales, el novicio va formado, acompañado y educado. Hablamos de un proceso de convertirse en hermano menor, con las preguntas básicas que nos hacemos los seres humanos, pero en un proceso bien interesante, en un proceso de conversión, el salto cualitativo hacia la fe. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, diría San Pablo. Y Francisco de Osuna decía: lo máximo de las ciencias es tener a Cristo en la conciencia. Es decir, como novicio voy a aprender que mi meta es tener en mi conciencia a Cristo Jesús, para tener los mismos sentimientos de Cristo, los mismos pensamientos de Cristo, la misma pasión del amor por el Padre en el Espíritu Santo. Constituirse como hermano menor es una obra de arte. Papa Francisco hablaba de la educación como una obra artesanal que se hace con las manos, desde nuestra miseria hacia la misericordia, desde una autenticidad personal a la autenticidad de Dios con nosotros, pasando desde la cruz del sufrimiento personal hacia el resucitado. Hablamos de un camino pascual, el noviciado, para empezar de nuevo, en fe, en esperanza, en caridad. El noviciado debe propiciar los encuentros con Dios, con el crucifijo, con el evangelio, consigo mismo, con la fraternidad. Y un punto importante, los leprosos. Para Francisco, probaba a sus hermanos cuando convivían con los leprosos. Si el hermano se encontraba feliz y contento, empáticamente hablando con los leprosos, era fraile menor. Si no, búsquele por otro lado. El noviciado es ante todo un paso del hombre viejo al hombre nuevo, una capacidad de estarse formando. Podemos afirmar categóricamente: si no hay formación inicial y permanente, será frustración permanente en nuestra propia existencia. Por eso estamos siempre en un proceso de Narciso a Jesús. Hay una obra monumental de todo este proceso de desarrollo, de salir de nosotros mismos a constituir un nosotros interdependiente con Dios y nuestros semejantes, para concentrarnos, centrarnos en lo que para nosotros lo debe ser todo: el bien, el todo bien, el sumo bien. Alejar todo impedimento o dejar toda preocupación para servir, amar, honrar al Señor Dios, con corazón puro y con mente pura. Es decir, el Evangelio nos llama a una libertad importante del ser. Si Francisco quiere ser sin propio, es que quiere ser libre. ¿Libre para qué? Para amar a Dios como Cristo nos amó. El noviciado, con el que comienza la vida en la orden, tiene por objeto que los novicios conozcan y experimenten la forma de vida de San Francisco. Es ahí importante el carácter evangélico de los hermanos y de la regla plasmada. Cuando van por el camino, dice San Francisco, es una forma, unos parámetros importantes del evangelio. Dice: aconsejo, amonesto y exhorto a qué. Cuando vayan por el mundo, no litiguen, no contiendan, ni juzguen. Dice San Francisco, tomado, esta es médula del evangelio: sean generosos. ¿Cómo se es un sí generoso? Siendo apacibles, pacíficos, moderados, mansos y humildes. Sobre todo, humildes. En humildad nadie nos ha ganado los franciscanos. Hasta ahorita. ¿Qué es la fraternidad franciscana a la cual nos quiere capacitar el noviciado? Es la relación de amor,
de unos hermanos que, movidos por el Espíritu del Señor, empeñados en el seguimiento de Jesucristo en medio del mundo. Paz y bien. A continuación tenemos la participación de la licenciada Patricia, que nos compartirá sobre la historia comparada entre los noviciados de los colegios apostólicos de Guadalupe y Zapopan en el siglo XIX. Es licenciada en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Ha participado como ponente en distintos congresos y seminarios con temáticas relacionadas a la organización documental y su relación con los colegios apostólicos en el Archivo Histórico Franciscano de Zapopan. Ha publicado artículos en el Boletín de la Provincia de los Santos Francisco y Santiago en México sobre asuntos relacionados con la organización documental del Archivo Histórico. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el capítulo del libro El Colegio Apostólico de Propaganda Fide de María Santísima de Zapopan durante el Segundo Imperio Mexicano, de 1864 a 1867. El artículo titulado Conformación y desestructuración de la Biblioteca Conventual del Colegio de Zapopan durante el proceso de exclaustración de la comunidad y el proceso de exclaustración del Colegio Apostólico de Santa María de Zapopan, 1860. Es miembro del comité organizador de los últimos 2 congresos sobre historia franciscana. Actualmente colabora en el Archivo Histórico de Zapopan como analista de archivos y forma parte del equipo que colabora el catálogo del arte sacro en la Basílica de Zapopan. Le damos un fuerte aplauso a la maestra Patricia. Hola, muy buenas tardes. Pues primero quisiera agradecer la invitación a los frailes por traerme aquí, pues. Como ven, yo trabajo en el Archivo Franciscano de Zapopan, por lo tanto, pues, esta investigación pues nace, ¿no?, a partir de la búsqueda de la información que hemos encontrado con el paso del tiempo. Llevamos ya casi 6 años ahí, entonces es todo un trabajo de mucho tiempo que se requiere y bueno, esta es como una parte pequeña, ¿no?, que se ha realizado. Bueno, me gustaría iniciar con un pequeño balance historiográfico para poder entender el por qué vamos a trabajar el noviciado en el siglo XIX. ¿Por qué esto? Porque a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, o sea, la época colonial, tenemos una producción historiográfica referente a los franciscanos muy amplia. Hablamos del siglo XVI, hablando de la conquista, de la evangelización, todo el proceso que se realizó. En el 17 sobre la consolidación, los estudios de los novicios, las relaciones que hicieron los religiosos dentro y fuera del claustro, y en el 18 se enfoca más principalmente a hablar sobre los sínodos, secularización de las misiones y los conflictos jurisdiccionales con las diócesis, ¿no? Un asunto que creo que todavía por ahí anda. Y bueno, esto, o sea, es una producción muy grande, o sea, es meterte a internet con orden franciscana y aparecen muchos artículos, muchos libros, o sea, es algo impresionante. Pero para los que trabajamos el siglo XIX nos encontramos que esto se reduce considerablemente. Yo considero en lo personal que tiene que ver mucho con el contexto político. El siglo XIX, pues muchas guerras, el liberalismo, la secularización y sobre todo se enfocan en Iglesia versus Estado. O sea, cómo se estuvieron peleando el siglo XIX por el Real Patronato, por las leyes de reforma y después al final del siglo con Porfirio Díaz y todas estas leyes, ¿no? Sin embargo, pues las órdenes religiosas no desaparecieron, ahí estuvieron, se consolidaron algunas instituciones precisamente en este siglo y nos damos cuenta que no existe información abundante sobre ello. Entonces, cuando hablan sobre la Iglesia, lo trabajan principalmente con el referente, ¿no?, de que se están peleando con el Estado, pero en realidad no saben que tenían una propia vida interna. Y ahora, volteamos a ver a estos colegios apostólicos. El Colegio de Guadalupe tiene mucha producción durante la época colonial, durante el siglo XVIII existe mucha información al respecto. Pasamos al siglo XIX y los artículos bajan muchísimo. Pasamos a Zapopan y encontramos 3 libros, un artículo y por ahí un nombramiento.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no existe una producción historiográfica, por lo tanto existen muchos vacíos históricos y es por eso que estamos como interesados en este punto. Bueno, hablar de historia comparada metodológica y teóricamente es establecer ciertos elementos, hay que tener cuestiones similares y cuáles son las diferencias, ¿no? El principal punto de todos estos dos colegios es que eran instituciones de propaganda fide. O sea, vienen de una misma línea, tienen una misma legislación, sus fines son principalmente misionales y tienen una vida en comunidad. No importa en qué siglo vayamos a ver a un colegio de propaganda fide, vamos a encontrar estos elementos. No importa si es Querétaro, si es Pachuca, si es Zapopan, vamos a tener estos puntos. Pero la diferencia ya viene en cada uno de ellos, analizándolos poco a poco. En este caso, algo que va a ser muy fundamental, tanto para el noviciado y para el desarrollo de los colegios, es la fundación. Al menos así yo lo he visto en este aspecto, no es como la propuesta para ver esto. Como estaban diciendo en la presentación, el Colegio Guadalupe se funda en 1707. ¿Qué es esto? Es siglo XVIII. Existe una relación iglesia y la corona española, existe una promoción de estas misiones, existe una renovación misionera y es por ello que aparecen los colegios apostólicos, ¿no? Están ahí luchando con las provincias que habían dejado de lado el quehacer misionero y estos colegios van a la avanzada, ¿no? Por ello tenemos las misiones en Texas, en California, o sea, son lugares que no había nada. Ahorita los vemos como grandes ciudades, ¿no? Pero actualmente no lo son, en ese momento no lo son. Entonces aquí estamos hablando que el colegio es útil porque va a la avanzada. Cuando vemos una misión en los documentos, pues vemos qué bonito estaba el fraile con los indios educándolos, ¿no? Pero muchas veces él era el único español en esa región, o sea, no había ni soldados, no había población española, entonces él era el único que estaba en, digamos, civilizado, porque pues ahí podemos, ¿no?, tener todo un contexto al respecto, pero él es el que está llevando el idioma, la religión, la moral, o sea, todo ello. Entonces, si este fraile no está en este lugar, no existe la avanzada. ¿Y qué quiere decir esto? Que no existe un territorio español o de la corona. Entonces, es muy útil para los indígenas que los van a evangelizar, pero también para fines políticos. Y ahora nos vamos a pasar al Colegio de Zapopan. Es un siglo completamente diferente, se funda en 1816 y nos brinca la fecha, ¿no? O sea, son 5 años antes de la consumación de independencia. O sea, 1816, ¿qué quiere decir? Pues que está la guerra civil en la Nueva España. Y al respecto, ¿qué está pasando? Pues la corona no le va a mandar ni dinero, ni frailes, ni nada. O sea, ¿por qué? Porque precisamente está en esta disyuntiva de si se va a independizar o no el territorio. Y por lo tanto, el colegio, aunque tiene en sus constituciones y dentro del marco legal, el trabajo de renovación misionera, su trabajo principalmente es ir en contra de un discurso político, así que es ir a las poblaciones, o sea, a los pueblos que estaban con ideas de la independencia, que por ahí se podían levantar, e iban y decían, no, vamos a calmar esto, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacen los misioneros, y principalmente se preguntan las autoridades civiles cuando se pasa al México independiente si el colegio es útil. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya no están haciendo trabajo de renovación misionera, porque precisamente Zapopan no tiene misiones entre infieles. Entonces dicen, si tu trabajo es ir a las misiones de infieles y no estás administrando misiones de infieles, ¿qué estás haciendo? Además de eso, las ideas liberales están en boga y por lo tanto ven a un sacerdote que está dentro de un claustro y dice, te puedes salir a trabajar y generar recursos y generar, o sea, en artes útiles se mencionaba. Entonces ahí se cuestiona si es o no útil. Entonces, mientras Guadalupe tenía un apoyo económico, vemos el gran convento que pues, se fundó, las grandes obras artísticas. Zapopan, claro, tiene un gran convento y también tiene obras artísticas, pero si hacemos una comparativa es una cuestión muy descabellada. Además de eso, Zapopan se funda por una fundación de una religiosa. Aquí fueron donaciones, fue parte de la corona, o sea, es un contexto completamente diferente. Entonces, esto va a mermar o va a modificar la forma en la cual posteriormente se va a desarrollar el noviciado. Asimismo, la organización interna de estos colegios es prácticamente esta. La cabeza es el guardián, existe un vicario, está el discretorio, hay lectores, misioneros, los clérigos y los novicios. Están en coristas, legos y donados. Bueno, o sea, es la organización general. Sin embargo, dentro de esta misma organización interna vamos a encontrar muchas diferencias. ¿Por qué? Primeramente, la cuestión legal. Las constituciones es la base para la organización.
Las de Guadalupe se fundan en 1713 y la de Zapopan en 1844. ¿Qué es esto? Pues Guadalupe se fundó en 1707, muy rápido tuvo sus constituciones, o sea, muy rápido fue autónomo de Querétaro. Y Zapopan duró muchísimo tiempo siguiendo el ceremonial, los usos y costumbres de Guadalupe. Entonces, legalmente era independiente, era autónomo, pero en la práctica y en el día a día seguía teniendo todas estas reminiscencias de Guadalupe. Asimismo, Guadalupe tuvo su noviciado muy al inicio de su fundación, por lo tanto, la formación de sacerdotes pues estaba al día, y cuando iban nombrando un nuevo guardián, ya no tenían que voltear a ver a Querétaro, eran ellos mismos quienes producían a sus propios religiosos, y Zapopan no tuvo a su primer guardián nombrado y educado en Zapopan hasta 1833, o sea, es una larga data. Entonces llega un guardián de Guadalupe con las tradiciones de Guadalupe, con el día a día de Guadalupe, entonces las implementa en Zapopan. Entonces, ¿cuándo va a separarse Zapopan de Guadalupe, no? O sea, hasta 1844, y cuando ya tienen o sea, el noviciado apenas arrancaba. También Guadalupe, al ser un centro evangelizador muy grande, tuvo una continuidad de religiosos, cosa que no pasaba en Zapopan. Guadalupe, o sea, entraban hacia su año de prueba, el noviciado, filosofado, bla, 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 se ordenaban, se iban a misiones y ahí se quedaban. Y en Zapopan se educaban, a veces terminaban los estudios, y cuando ya se ordenaban se desafiliaban y se iban a otro colegio o a otra provincia. Entonces, ustedes que están aquí al día saben lo que cuesta mantener a estudiantes y que al final no produzcan a la institución. Entonces, Zapopan no podía renovar a sus misioneros. Por ello no había misiones entre infieles, ¿no? Y regresamos al contexto del discurso político. ¿Qué estás haciendo si tu trabajo es misionar? No tengo frailes, ¿no? No puedo mantenerlos dentro del claustro porque ellos se van, pero se van precisamente porque el noviciado no está bien fundamentado y los propios estudiantes quieren irse a estudiar a otro lugar. Además de ello, algo que tenemos muy en similitud son el ingreso. Se realizaban informaciones jurídicas, era una investigación, preguntas si eras apto moralmente, económicamente, porque si tus papás dependían de ti económicamente, no ingresabas. Entonces no es que tú tuvieras dinero y lo dieras a la orden, no, era que de ti no dependiera nadie. Además, pues las cuestiones religiosas, ¿no? Que tuvieras bautizado, tus confirmación, etcétera, cuestiones básicas. Pasaban al estudiar el noviciado y muchas veces ahí estudiamos noviciado como uno solo, y aquí ya identificamos que solo, por ejemplo, es un año, ¿no? O sea, como nos comentaban, y acá era noviciado porque vivían en el noviciado, aunque estuvieran haciendo el filosofado o el teologado, porque físicamente ahí se encontraban, entonces eran novicios, eran novicio filósofo o novicio teólogo. La formación de los religiosos dentro del noviciado en Guadalupe, ¿por qué nos remontamos a Guadalupe? Porque precisamente ellos son los que tienen la avanzada. En 1788 existe una reforma educativa que nace del general Fray Manuel María Trujillo. Él fue provincial en Granada y posteriormente fue general de la orden, y menciona que la educación de los novicios es muy baja, es muy mala, y entonces hay que reformarla, hay que regresar a los antecedentes, a la cuestión de San Francisco, hay que estudiar, no nada más mandarlos a misionar y ya, o que los frailes se quedaran en misiones. Por lo tanto, se busca que exista un ingreso constante y que estén bien educados. En su momento se aceptaban, se supone, se supone porque una cosa es la regla y otra cosa es cuando ya pasamos a los documentos. No podían entrar menores de 21 años, pero tenemos a niños de 12 años con las informaciones jurídicas. Ahí podemos decir que la laguna legal era que decía niñado, no era novicio. Posteriormente pasaba al noviciado, pero pues era una parte de que había niños de 12 años y que ahí se mantenían en Guadalupe. Se buscaba también que el estudio de filosofía fuera de 3 años, porque anterior a eso era de 1 año, entonces querían que fueran mejormente educados. Nosotros en los documentos no vamos a encontrar el curso de filosofía, lo encontramos como curso de artes, de ahí aparece la filosofía. Y se buscó, Trujillo había sugerido miles de autores europeos y Guadalupe dijo, no, vamos a tomar a Juan Benito Gamarra. Juan Benito Gamarra va a ser un criollo novohispano, ¿no? Filósofo educado por los jesuitas que se fue a estudiar a Europa, regresa y escribe una filosofía moderna. Entonces dicen, no nos interesan los europeos, vamos a agarrar a un criollo. De ahí también nace el discurso criollo de Guadalupe, ¿no? O sea, muy nacionalista, diríamos hoy en día.
Y por ejemplo, en Zapopan no sabemos si en realidad estudiaban a Gamarra. Yo digo, lo ponemos en duda, podemos decir que sí, porque si tenían el ceremonial de Guadalupe, pues también el plan de estudios, ¿no? Podemos irnos como intuyendo. Sin embargo, no tenemos constancia de que sí estudiaran este curso filosófico, y lo único que sabemos es que ahí sí había la diferencia entre filósofos y teólogos, y acá también se hacían 3 años de teología. En Guadalupe se hacían 2. Y también se observa que en las constituciones de Zapopan, lo único que mencionan muy específico a los estudios de formación es que iban a seguir los métodos de universidades y otros colegios, en este caso de Guadalajara, o sea, el Seminario Conciliar y la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, tendríamos que meternos a las informaciones de Zapopan y las de Guadalajara, que sería el seminario, para ver si era cierto que tenían la misma educación. Pero eso de verdad es otra investigación. Lo que sí sabemos de Zapopan es precisamente cómo se manejaban su día a día, o sea, ¿por qué? Porque tenían un horario exquisito, ¿no? Era desde levantarse muy temprano y dormirse muy tarde. Cada uno tenía sus propias actividades, entonces cada uno tenía, si eras corista, estas actividades, si eras lego o donado, tenías otras. A los legos y a los donados no se les educaba en filosofía y teología, solamente en la regla de San Francisco, bueno, primeramente que entraran sabiendo leer y escribir, y después la regla de San Francisco y las constituciones. Este era como su plan de estudios para ellos, porque su trabajo era más de carácter doméstico, limpiar, hacer la chocolatería, etcétera, ¿no? Ese tipo de trabajos. Sin embargo, digamos, esto está como muy bonito, pero cuando llega la exclaustración es un corte muy importante porque rompe todos los esquemas mentales, físicos y por todos donde lo vean. En Guadalupe la exclaustración fue en 1859 y en Zapopan en 1860. Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasó con los novicios? Si ya no legalmente por la ley de nacionalización y desamortización de bienes eclesiásticos desaparecieron los noviciados, entonces ¿qué pasó? Muchos novicios desistieron de la vocación y algunos otros tuvieron la oportunidad de irse a Roma. Tenían la licencia para hacerlo, pero muchos no lo hicieron y se quedaron. ¿Y qué hacían? Se iban con un padre sacerdote que les seguía dando la instrucción para que continuara su educación y los acompañaba un hermano donado o un hermano lego. Esas eran como las pequeñas unidades que se realizaban para también poder seguir viviendo en comunidad. Para finales del siglo XIX, existe, como ven, un salto temporal muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente la exclaustración no permitió que las comunidades volvieran a lo que eran antes. Primero porque frailes habían fallecido, algunos se habían secularizado, otros habían completamente desistido de la vocación, y entonces con esta crisis que existió, el Colegio de Guadalupe La Avanzada propone crear un colegio, un noviciado común entre los colegios que se fundó en San Luis Rey en 1893. Esta fuera la idea, ¿no? En su momento se realizó, pero con 1908, con la culminación de los colegios apostólicos, esto desaparece. En cambio, Zapopan tenía un colegio de niños oficialmente, una escuela de primeras letras, pero se trabajaba también un noviciado clandestino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca se abandonó la idea del noviciado y que se siguiera renovando, ¿no? Zapopan muy reformador, ¿no? Y bueno, para concluir esta exposición, pues nos damos cuenta que la formación fundamental para los nuevos misioneros es el noviciado, ¿no? Sin duda alguna. El contexto de fundación va a influir en el desarrollo de los noviciados y entendimos que el Colegio de Guadalupe fue la parte fundamental para Zapopan. Si Guadalupe no hubiera estado consolidado como era en su momento, tal vez Zapopan no hubiera ni siquiera sido lo que era antes. Y bueno, como mencionaba al inicio, existe un vacío historiográfico muy amplio, entonces aún existe todavía más por investigar. Entonces estos son como pinceladas, ¿no? De una aproximación al noviciado en el siglo XIX que nos deja todavía muchas preguntas, más que respuestas, muchas preguntas. Y bueno, de mi parte sería todo, esperando que les haya gustado. Muchas gracias, maestra Patricia. Para finalizar con las ponencias, tendremos a Fray Raúl Robledo Delgadillo, que nos compartirá sobre el noviciado de la provincia de los Santos Francisco y Santiago en México. Fray Raúl Robledo realizó sus estudios franciscanos en el Instituto Franciscano de Filosofía Fray Juan Duns Escoto, en Zapopan. Estudió en el Instituto Franciscano de Teología en San Pedro Garza García. Actualmente
se desempeña como director del Archivo Histórico Franciscano de Zapopan de la provincia de Los Santos Francisco y Santiago en México, así como cronista de la misma. Profesor de Historia Franciscana en el Instituto de Filosofía Fray Juan Duns Escoto. Su trabajo como director del Archivo Histórico lo ha llevado a presentarse a diversos foros presenciales y virtuales, donde da a conocer la importancia de los acervos documentales realizados en énfasis en su archivo a su cargo. Entre sus ponencias más importantes se encuentra la del Seminario Permanente Internacional, Manuscritos Impresos, Lectura, Lectores, en conjunto con Patricia Guzmán en la edición del año 2018. Sus publicaciones se encuentran en el boletín provincial llamado Peregrino Extranjero. Es coordinador, junto con el doctor Francisco Velázquez, de la obra conmemorativa Dos documentos centenarios sobre la Virgen de Zapopan. Recibimos a Fray Raúl con un fuerte aplauso. Paz y bien. Dentro de mi semblanza de vida, faltó poner que yo estuve aquí en el año 2007, en el noviciado. Fue el año que hice la experiencia franciscana en esta casa y, como lo decía el padre Enrique, pues marca, ¿verdad? Y marca para siempre. Quiero presentar en esta tarde, en este foro, al que estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado, con esta mesa también, esta presentación que he llamado El noviciado de la provincia de Los Santos Francisco y Santiago en México, un pequeño esbozo a su historia. Nos damos cuenta también de la importancia de una historia del noviciado que no existe, con más nombres, con más detalles, pero también nos hemos dado cuenta de que las fuentes no ayudan mucho, ¿verdad? No hay mucho registro, hay ciertos vacíos de la historia de la provincia y bueno, en el futuro esperemos que vayan saliendo. Hablar del noviciado de la provincia de Los Santos Francisco y Santiago en México es remontarnos a finales del siglo XIX, ya que podemos señalar la importancia del Colegio Apostólico de Guadalupe, mismo que impulsa un noviciado común, noviciado comunitario en San Luis Rey. Es importante esto porque con esto el colegio busca, los colegios de propaganda buscan salvaguardar a sus novicios, que son el futuro. Los alejan de la situación grave en México, donde es ilegal ser religioso, y buscan un lugar donde haya libertad y pues los Estados Unidos se las brindan, ¿no? Van para allá y tienen un proceso bastante interesante. Por esos motivos debemos remontarnos a 1885, cuando el comisario general de los colegios apostólicos, el gran fray Teófilo García Sancho, fraile zapopano, sugirió a las autoridades franciscanas el establecimiento de una casa de novicios de la República Mexicana. Dicho noviciado tendría la característica de congregar a los pretendientes de todos los colegios, y no solo el de Guadalupe u otro colegio. Sin embargo, las autoridades del Colegio de Guadalupe preferían que eso se llevara a cabo a las afueras de México, pues las leyes de reforma hacían imposible la fundación de este. Recordar que esta ley mantenía las órdenes religiosas como ilegales. Fue hasta 1892, en la comisaría de Fray Isidoro Camacho, que se iniciaron los trámites para erigir un noviciado en Estados Unidos, especialmente en la Alta California. Como se dijo, se buscaba que este noviciado educara a jóvenes pretendientes al hábito franciscano, al hábito de misioneros, y que habrían de suceder en la continuación de la orden en México. Siempre el noviciado tiene la obligación y la responsabilidad de preparar la sucesión. De esta manera, la tarea fue encomendada al Colegio de Guadalupe, y Fray José de Jesús Alba y Franco, tercer obispo de Zacatecas, fraile de este lugar, acompañado de Fray Diego de la Concepción Rangel, viajaron a Los Ángeles, donde los alcanzó Fray José Jeremías O'Keefe. Todos se presentaron ante el obispo de Monterrey y Los Ángeles, Francisco Mora, quien les designó la antigua misión de San Luis Rey, un lugar ruinoso para establecer el noviciado. O'Keefe se quedó en el lugar para realizar los preparativos y Alba y Rangel regresaron a Guadalupe para ultimar detalles. En mayo de 1893 se realizó la inauguración del noviciado, donde asistió el obispo Mora y las autoridades eclesiásticas de California, así como agricultores, hacendados, banqueros y los frailes fundadores,
los cuales fueron Fray José Guadalupe de Alba y Franco, comisario general y futuro obispo, Fray Ángel de los Dolores Tiscareño, secretario de la comisaría, Fray Ambrosio de la Concepción, presidente in capite, Fray Bernardino Martínez, secretario, Fray Pedro Ceguera, Fray Francisco Álvarez del Colegio de San Fernando y Fray José Jeremías O'Quife. Tomaron el hábito Jesús de la Hoz como novicio corista, Manuel Rizo Niñado y Andrés Guerrero como novicio laico. Muchos jóvenes hicieron solicitud para ingresar a este colegio, incluso en Zapopan tenemos la carta de ingreso del San David Galván, por ejemplo. Él quiso ser franciscano y quiso y pidió ¿cómo llamarlo? Su admisión, ¿verdad?, al colegio. No sabemos la respuesta, pero ahí está su carta pidiéndolo. Nos reservamos el derecho, ¿verdad? Sin embargo, con la fusión de las provincias acaecida en 1908, el noviciado de San Luis Rey llegó a su fin, pues la institución de propaganda fide desapareció y dio paso a la nueva provincia de los santos Francisco y Santiago. Pero la educación de los pretendientes al hábito no desapareció con la nueva fundación, al contrario, se trabajó arduamente para continuar con el trabajo de los misioneros, pues las provincias no tenían un noviciado en común, únicamente el intento de la provincia de Michoacán. Y por ello, en agosto de 1909, se ordenó que se trasladara a Zapopan el colegio seráfico y el noviciado. Fray Carlos Vadillo señala que la clausura en la casa zapopana era muy estrecha, muy estricta, pero en ese momento el visitador y posterior comisario de esta provincia decidió darle un impulso a la del Santo Evangelio, por lo que decidió cambiar el colegio de Santa Ana Ciautempan, en Tlaxcala, en 1910. Esta decisión no fue la correcta, pues en esta casa de formación no funcionó, pues los actos de piedad zapopanos constituían lo principal en la disciplina de los novicios y en Cihuatempan quedaron reducidos a la misa de la mañana y el rosario de la noche. Al mediodía se leían en el refectorio solamente revistas científicas. Posteriormente se traslada el noviciado a Texcoco por ser un lugar más espacioso, pero debemos de recordar que en esos momentos México atraviesa por la guerra civil de la Revolución Mexicana y por un alto laicismo y un conflicto con las autoridades eclesiásticas. 4 alumnos que habían estado en el Colegio de Guadalupe fueron enviados al Colegio Pío Mariano de Querétaro, bajo la guía de Fray Carlos María Scherer, y ahí se encontraron hasta 1913. En este año de 1913, el noviciado había sido trasladado a Cholula, pero el noviciado tuvo que cerrar sus puertas nuevamente por el triunfo del carrancismo en 1914, y los estudiantes regresados a sus casas. Fray Antonio Rábago fue enviado a la provincia de Cantabria y allá concluyó su etapa del noviciado, fraile de esta provincia. El triunfo del carrancismo no fue un hecho político aislado, sino que esto afectó directamente a las comunidades religiosas, pues fueron expulsados del país y por ello se cerró el noviciado y muchos franciscanos tuvieron que dejar su patria y dirigirse a Estados Unidos, lugar que se convertiría de nueva cuenta en su morada durante largo periodo. En este cuarto periodo de gobierno de Fray Antonio Salazar se reabrió el noviciado para las 3 provincias en Cholula, y tomaron el hábito el 13 de junio de 1923 los frailes de esta provincia, Fray Serafín Barragán, Fray Manuel Jiménez, Fray Tomás Palacios y Fray Felipe de Jesús Quevedo. Pero esto no duró mucho tiempo, pues en 1926 se desató otra revuelta a la cabeza de Plutarco Elías Calles, por lo que los religiosos nuevamente fueron expulsados del país y los novicios tomaron sus votos solemnes en Hebronville, Texas. Cabe destacar que en 1925 llegaron de la provincia de Cantabria Fray José Ramón Zulaica, Fray Juan Sesma, Fray Matías Ortiz Orruño, Fray Jaime Otálora y Fray Jesús Alendre, además de Fray Alberto Garay, quienes estarían en un periodo de 10 años y su principal tarea era la de ayudar en las casas de formación, tanto en el colegio seráfico como en el coristado y en el noviciado. Fray Bernardino Madueño fue el designado para que se buscara un lugar de residencia en Estados Unidos. Estando en aquel país, se dirigió con los Padres del Corazón de María y con el obispo de San Antonio, Texas, Arthur Jerón Drosserts. Mientras esperaba la respuesta del obispo, el padre Madueño visitó El Paso y visitó a los jesuitas y al obispo Anthony Schuller, quien le había prometido ayudar con la designación de Tularosa, pero ya se le había ofrecido a los frailes de la provincia de Michoacán, por lo que decidió trasladarse a Eagle Pass, donde tampoco tuvo respuesta. Así que se dirigió a la diócesis de Corpus Christi con el obispo Emanuel Ledvina en 1926 y al final del día se le asignó Hebronville.
como lugar para que lograran tramitar todo ante la Santa Sede y pudieran establecerse fundar ahí un convento. Esto fue en 1926. En agosto de ese año llegaron a Hebronville 11 coristas y los 2 hermanos laicos. Para 1928, de la mano del obispo Ledvina, se consiguió una casa en Sarita, Texas, y ahí fueron enviados los estudiantes. Para 1930 se entregó esta casa, pues los religiosos iniciaron el retorno a México. En cambio, Hebronville se mantendría como coristado unos años más. Los años de 1940 a 1950 se le puede considerar un momento de consolidación provincial y de cambio generacional, por lo que las casas pertenecientes a la provincia se mejoraron en todo, en el culto, en la estructura, en los servicios. Y en relación a las casas de formación, tenemos que para 1940 se iniciaban las labores para la construcción del Colegio Seráfico en San Agustín, Jalisco. Y para 1950 se construyó una casa en Monterrey, que serviría como casa de estudios para los teólogos, y podemos recordar que en la actualidad pues estas 2 casas siguen funcionando con la intención que tuvieron al principio. En los mismos años que se fundaba el Colegio Seráfico en San Agustín, el noviciado se encontraba en Zapopan. En 1941 los religiosos que se encontraban que se encargaban del gobierno provincial fueron tomando el poder y un sentido más estricto para que la vida en comunidad volviese a los claustros. De esta forma, Fray Felipe de Jesús Cueto, como comisario provincial, designó un horario específico para Zapopan, ya que era la morada del noviciado. De esta manera se señala el horario de la siguiente manera. El levanto sería a las 5 de la mañana, la meditación a las 5:15, prima tercis 6:45, las misas a las 5:45, sexta y nona 6 de la mañana, comida al mediodía, descanso a la 1, vísperas completas, maitines y laudes a las 2 de la tarde, meditación 6:30, cena 7 y el retiro a la celda a las 9:30. Poco estricto, ¿verdad? En la circular de 1942 se señalaba de parte de Fray Felipe de Jesús Cueto lo siguiente: la vida religiosa es esencialmente una vida de creación, recogimiento y, tratándose del sacerdote, de un grande amor al estudio. Diríase que nuestros tiempos actuales reclaman con mayor imperio que nunca que el religioso haga responder su vida a estos grandes ideales. Cierro comillas. Asimismo se especificaba en la mencionada circular lo referente al estudio y les decía lo siguiente a los novicios y a toda la provincia: el estudio debe de constituir una pasión por el religioso sacerdote. El estudio constante y ordenado no debe considerarlo el sacerdote como un mero consejo y como medio tan solo para combatir la sociedad en una obligación grave, trascendental de lo que depende, en gran parte la fecundidad de su vida sacerdotal y del apostolado. En orden a fomentar la vida de estudio, el religioso sacerdote establecemos lo siguiente. Primero, todos los superiores cuidarán, en el cumplimiento de esto, de formar una pequeña biblioteca común, en la que no deben faltar los libros de escritura, dogmática, moral, derecho, canónico, pastoral, liturgia, nuestra regla, nuestras constituciones y exposición de las mismas. Esto en todas las casas, no nada más en la de formación. Y 2, cada mes se tendrá en nuestras casas disertaciones sobre escritura y dogma, y casos de moral, derecho canónico, regla y constituciones. Y se reunirán de la siguiente manera. Se reunirán en Aguascalientes los padres de Guadalupe, Zacatecas, y en Zapopan los de Guadalajara, San Agustín, Sayula y Etzatlán. En San Luis Potosí tendrán los casos de moral los padres. Los de Etzatlán se turnarán para venir a Zapopan, de tal suerte que siempre quede uno al cuidado de la iglesia. El horario específicamente del noviciado en 1948 era el siguiente. Es un poco más estricto, ¿verdad? Como podemos verlo por ahí, igual así un poco leve. Se buscaba que el novicio en ese momento buscara una disciplina de vida y una disciplina en sus actos. Asimismo, se realiza por primera vez un reglamento específicamente para el noviciado. Estamos hablando de 1948, el cual se encontraba dividido de la siguiente forma. Apartado 1, acerca de seguir los actos de la comunidad. Apartado 2, ejercicios particulares dentro del noviciado, de lo que toca a la obediencia, modestia y disciplina exterior, recogimiento y silencio, puntualidad y exactitud, obras de manos y recreación. Los hermanos no sacerdotes también habitaban en Zapopan en calidad de novicios, aunque para la fecha se les llamaba novicios laicos.
Con estos tres elementos, la circular, el horario y el reglamento, podemos decir que el noviciado de la provincia de los Santos Francisco y Santiago tuvo sus inicios formales en esta época, pues ya existía calma política y los religiosos ya se encontraban viviendo en comunidad. Cabe decir también que hay un auge económico, es el llamado milagro mexicano, donde los católicos de nueva cuenta impulsan la labor de las órdenes religiosas. Sin embargo, el noviciado en Zapopan no perduró, y esto fue en principio por el estado material de la casa. Como se ha visto, México pasó de la Revolución Mexicana a dañar sus conventos y posteriormente a no poder ser reparados de una manera correcta. Ante esto, se buscó un espacio de mejor calidad para que los novicios pudieran mantenerse en un lugar digno. Por estos motivos fue trasladado el noviciado a Guadalupe en Zacatecas, aunque en un corto periodo pasaron estos a Zapopan y Santa Anita. Para el 13 de agosto, los estudiantes novicios fueron llevados de forma definitiva a Guadalupe, mismo lugar donde se encuentran en la actualidad, y es el evento que estamos celebrando. Es interesante identificar que en los lugares donde se establecieron las casas de formación siguen presentes, y en el 53 se vienen los novicios y los estudiantes del Coristado de Filosofía se van para Zapopan, mismos que estaban en Monterrey. Sin embargo, en este periodo no contamos con información para señalar cuáles eran las materias que se seguían, pues solo tenemos los principios que se buscaba tener de un religioso al finalizar su formación. En este caso tenemos la meta, pero no el camino, y es por ello que nos enfrascamos en revisar si existían planes de estudio, pero lamentablemente no lo hay. Por lo que podemos mencionar dos cosas: no se realizaron planes de estudios descriptivos o no era de interés para los formadores realizar dichos documentos, pues era más importante otras cuestiones que la formación académica. Pero en esta fecha señalada podemos mencionar que el noviciado se seguían las siguientes materias: liturgia y rúbricas, religión, espiritualidad bíblica, espiritualidad e historia franciscana, teología espiritual, teología de la vida religiosa, regla y constituciones, academia de mecanografía, lectura y ortografía y canto. Es el plan de los 70 del noviciado. Recordemos también que por esas fechas el Concilio Vaticano II se encontraba haciendo eco, por lo que los asuntos de la formación también se vieron afectados. Sin embargo, no podemos señalar con precisión cuáles fueron estos cambios, porque no contamos con los planes de estudios anteriores. Aunque esto nos hace pensar que gracias al Vaticano II salieron a la luz los planes de estudio, es una hipótesis, ¿verdad?, que se debe revisar con mayor profundidad. Esas materias fueron las bases de los estudios en el noviciado, incluso en los años 80, y no fue hasta el 92 que esos se modificaron, siendo este el siguiente cambio. Se dividió la formación en tres áreas: espiritual, formación franciscana y formación humana pastoral. En la formación de vida espiritual se seguía lo siguiente: silencio, soledad e interiorización, métodos de oración, la oración de la Biblia, teología espiritual, liturgia de las horas, los salmos, seguimiento de Jesucristo, vida religiosa, aspectos teológicos y canónicos, rito de profesión religiosa y talleres de oración. En la formación franciscana lo siguiente: regla franciscana, escritos de San Francisco de Asís, constituciones y estatutos generales, florecillas de San Francisco y además la conferencia formativa. Y en la formación humana elaboraban el proyecto de vida personal y comunitario y la llamada educación para el amor, la afectividad y la pedagogía catequética, además de pastoral, canto y círculo de liturgia. En la actualidad, el plan de estudio, pues según la nueva Ratio Formationis del 2023, se reduce a cuatro materias, que son liturgia 1 y 2, historia de la vida consagrada, estudios de la vida de San Francisco y los escritos de San Francisco y Santa Clara. Como se puede observar, el desarrollo de cada plan de estudios se va modificando, dependiendo del interés que se tenga y en lo que se busca en cada época. Cabe resaltar que es de suma importancia las modificaciones en los planes de estudios, pues la sociedad se encuentra en constantes cambios y la orden, como los religiosos, vive en su propio contexto y este influye en los jóvenes que ingresan al claustro. Así es que la vida religiosa se va adaptando en el tiempo. Conclusiones. Podemos señalar que la primera etapa del noviciado de esta provincia fue de 1908 a 1940, que fue desde la fundación hasta los inicios del establecimiento definitivo de las casas de formación. La segunda de 1940 a 1970, aproximadamente, donde se deja ver la estricta observancia de los religiosos por mantener las casas de formación.
Esto a través de las disposiciones del gobierno provincial. Mientras que la tercera, de 1970 a la fecha, podríamos decir, encontramos los planes de estudio y se busca establecer estudios filosóficos de forma mucho más académica y no solo fomentar piedad o interés por la orden, sino el formar franciscanos desde los estudios modernos y actualizados, tarea que hasta la fecha ha sido de interés de los formadores. Cabe decir que este noviciado de la provincia de los Santos Francisco y Santiago, el hecho de que esté en este lugar marca que los colegios de propaganda fide ayuden la espiritualidad en la formación de los muchachos, y que después nos vayamos a Zapopan marca todavía más. Es una provincia que tiene viva la espiritualidad de los colegios, tiene viva su historia y tiene viva su adhesión a este estilo de vida. Muchas gracias.